Paz y bien, queridos hermanos, queridas hermanas, qué gusto saludarle, qué gusto poder entrar a sus hogares y como siempre llevar buenas nuevas, buenas noticias para todos, ya que el Evangelio siempre es y será una buena noticia. Hoy quiero invitarles para que leamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículo del 45 al 50. Dice la palabra de Dios: y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir. Yo sé que su mandato es vida eterna y yo entrego mi mensaje tal como me lo manda el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. He titulado este mensaje Reflejo de Dios. Y como ven al inicio, eso es lo que comienza Jesús diciendo, que Él ni viene por su propia cuenta y el que lo ve a Él, ve al Padre. Él no habla por su propia cuenta, sino lo que su Padre le ha mandado decir. Esto tienes que decir. Y una total obediencia de parte de Jesús. Entonces, por eso he titulado este mensaje Reflejo de Dios. Y vamos primero solo un par de características de Dios. Número uno, podemos decir, Dios es amor. Eso es indiscutible, eso es definido, definitivo por siempre. Y también podemos decir que Dios es la luz. Solo esas dos características voy a decir hoy. Él no ama, Él es amor. Él es el amor, Él es la luz. Eso es Dios como característica. Su esencia entonces es amar. La esencia de Dios es amar. Y hoy el Señor Jesús nos está diciendo que el que lo ve a Él, ve a su Padre. En otra ocasión le dijo a Felipe, el que me conoce a mí, conoce a mi Padre. ¿Y cómo sé el camino para llegar al Padre? Pues yo soy el camino, le dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le decía a Felipe. Y entonces hay en la palabra de Dios en la Biblia, ahí encontramos una pequeña oración muy amorosa de parte del Señor al Padre también, que es relacionado con lo que acabamos de leer en el Evangelio según San Juan. Dice la palabra de Dios, solo que esto en San Juan 17, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, es en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. Mire, esto como afirmación o como continuación, como usted lo quiera ver, de la palabra que leímos siempre el evangelista diciéndonos esto, el Evangelio de San Juan. Y podemos entonces, hablando ya de lo que Jesús nos quiere decir, que es reflejo del Padre, que el que lo ve a Él está viendo al Padre. Mire qué bonito esto, ¿verdad? Un espejo refleja lo que tiene enfrente, ¿cierto? Y nosotros podemos preguntarnos en este momento, ¿qué reflejamos? ¿A qué Jesús nos está invitando? ¿A quién debemos reflejar? Pues a Jesús,
Si Jesús refleja al Padre Dios, a Yahvé, pues nosotros estamos llamados a reflejar a Jesús. Y el ejemplo que ponía, que un espejo refleja al que está enfrente. Si tú te pones frente a un espejo, te verás tú mismo, ¿verdad? Y entonces, en nuestra vida, podemos nosotros decidir de qué rodearnos para ser reflejo. ¿Cómo así? Bueno, de lo que yo estoy rodeada, de lo que a mí me rodea, de lo que está a mi entorno, eso se me va pegando y pronto será reflejado en mí. ¿Sí? Pronto seguramente será reflejado a través de mí. Uno, como el espejo, refleja lo que tiene enfrente. Entonces, quiere decir que si yo me rodeo de cosas positivas, de cosas buenas, si yo me rodeo de lo que es Dios mismo, de todo lo que implica el conocimiento de Dios, el Espíritu Santo, todo lo que contorna esa parte espiritual, seguramente prontito será reflejado en mí, será reflejado a través de mí. Jesús se veía al espejo y seguramente su rostro reflejaba al Padre, porque eso es lo que está diciendo. Era también el rostro de su Padre, de Dios. Y entonces Él nos invita ahora, les decía, a reflejar su rostro, a revelar su presencia. Esto puede ser un poco, ni siquiera confuso, más bien profundo, misterioso, pero creo que está bastante claro, bastante entendible. Claro, Jesús tenía, no olvidemos esto, tenía la naturaleza del Padre, Dios mismo hecho hombre. En cambio nosotros pues no tenemos la naturaleza, pero tenemos, sin embargo, esa participación es bajo el misterio de la gracia divina de Dios, invitados a ser partícipes, coherederos de su gracia, de una herencia divina, gratuita, que el Padre Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo, al enviarlo a nacer, crecer, morir y resucitar por nosotros. Así nosotros recibimos ese misterio de gracia que nos hace, como les decía, estamos llamados o tenemos un compromiso, por ende, a reflejar ese rostro de Jesús. De tal manera que podemos también entonces reflejar o decir que, les repito, tenemos el compromiso, por no decir obligación, ¿verdad? Tenemos el compromiso, el llamado, todos, a poder reflejar el rostro del Señor. ¿Cómo diría un dicho popular? De tal palo, tal astilla, ¿verdad? Se parece al papá. Se parece al tata, decimos ahí, ¿verdad? Se parece. Entonces nosotros nos vamos pareciendo al Señor, conforme nosotros nos vamos dejando rodear, como les decía, de cosas espirituales, de las cosas del cielo, como decía San Pablo, ¿verdad? Las cosas de arriba, busquen las cosas del cielo, busquen las cosas de arriba, busquen las cosas espirituales, y se irá notando en nuestra manera de pensar, hasta en nuestra manera de actuar. Así es esto. Nosotros reflejamos entonces lo que tenemos cerca, lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, pronto les decía, lo repetiremos. Y por ende también resulta que si nos rodeamos de cosas del mundo, cosas negativas, envidias, mi ego va creciendo. Si me voy llenando de resentimiento, si veo a mi alrededor gente que murmura y se queja por todo,
gente que le gusta chismear, gente que cuenta cualquier cantidad de tonteras o de chistes vulgares y todo esto. Seguramente nosotros también vamos metiéndonos, empapándonos, llenándonos de esto, y esto es lo que vamos a ir reflejando. Así de sencillo. Así que cuidado entonces con nuestro entorno, que estoy dejando entrar a mis pensamientos, que estoy dejando entrar a mi corazón, a mis emociones, que están viendo mis ojos, que están oyendo mis oídos, que estoy, con quién estoy compartiendo o qué estoy compartiendo. ¿Por qué? Yo les decía, San Pablo lo dice, es fácil darse cuenta lo que viene de Dios y lo que viene de la carne o del mundo. Lo que viene del mundo, dice San Pablo, es fácil darse cuenta. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Justamente a esto. Porque se refleja en tu rostro. Porque lo demuestras, lo que estás viendo, lo que estás escuchando a diario, lo que estás viendo en la televisión, en el celular, o lo que estás compartiendo con los demás, se te empieza a notar. Se te empieza a notar. Así que San Pablo, repito, dice que es fácil darse cuenta. Es fácil darse cuenta lo que viene de Dios. ¿Qué estás reflejando? Si estás reflejando las cosas del cielo, las cosas espirituales, o si se te está notando más las cosas del mundo. A veces lo que el Satanás mismo, el príncipe de paz, dice la palabra, ofrece en este mundo. Quizás eso es lo que se nos está notando más. Pero bueno, vamos a continuar después de una leve pausa. No nos cambie, ya venimos. Bendito sea el Señor por esta palabra de este momento, y que nos está llamando fuertemente a que todos nosotros podamos reflejar el rostro de Jesús, el rostro de nuestro Maestro, del que todos debemos nosotros cada día estar aprendiendo hasta llegar, dice Pablo, a ese parecido con Él. Hasta llegar a parecernos con Él mismo. Y yo decía, pues, cómo se nota esto, y dependiendo lo que estamos practicando o viviendo a diario, o nos dejamos influir, lo que está haciendo influencia en nosotros, así se nos va a ir notando. Y entonces, si nos dejamos que nuestros ojos, que nuestros oídos, que nuestra mente se rodee de cosas espirituales, entonces seremos unas personas o unos seres, como dice mi amiga, unos seres de luz. Un ser que refleja luz, un ser que refleja paz, un ser que refleja gozo, ánimo, que cuando hablas con esas personas sales diferente, sales animado, sales con ganas de luchar, sales diciendo, pues sí, en Cristo soy victorioso, yo seré triunfador, yo saldré de esto que salgo, porque en el nombre de Jesús, porque las personas con quien estás compartiendo o con quien compartes o convives más, son personas que tienen el Espíritu de Dios. Y entonces es fácil darse cuenta. Pero qué triste, ¿verdad?, cuando tenemos cerca personas o compartimos con personas que están llenos de amargura, que cuando abren la boca se da cuenta uno cómo está su corazón. Porque lo que sale de su boca, cada palabra que mencionan está lleno de resentimiento, hasta lleno de odio, hasta lleno de sed de venganza, y se nota, y hablan de lo injusto, de la justicia, y que no sé qué. Sí, al final pues
justicia, nosotros diríamos, es ajustarme a la voluntad de Dios, porque solo Dios es justo. Porque puede ser que yo diga que esto es justo, esto es injusto, pero lo que tal vez es injusto para mí es justo para el otro. Entonces solo podemos hablar de la justicia que viene de Dios. Y entonces encontramos personas así, de esa manera, de que lo que sale de ellos o lo que reflejan es una tremenda amargura. Lo que reflejan es la falta de gozo, la falta de deseo de vivir, y lo que reflejan en sí es, les decía, sed de venganza. Se nota, me la van a pagar, esto que me hicieron, ya va a ver, y lo que cuentan todo es negativo, y lo que ven de las otras personas también es negativo. Cuando tú compartes o hablas de una persona, solo te esfuerzas en buscarle, en encontrarle ese punto negro. Nunca te detienes en lo demás blanco, en ese manto blanco, sino en el punto negro. Ahí te detienes. Así, la persona que es negativa siempre se detendrá en lo negativo del otro. Le cuesta mucho detenerse y hablar bien, o más bien ver las cosas positivas o las virtudes que el otro tiene. Y entonces a estas personas les faltan también empatía. Jamás se ponen en el zapato del otro. Y son buenísimos, o somos buenos para juzgar. Y esto es terrible, como dice San Pablo, que nosotros debemos reflejar las cosas espirituales. Si nos estamos rodeando de las cosas espirituales, entonces nos vamos a ir pareciendo aquel que estamos siguiendo, aquel que camina con nosotros. Se nos va pegando. A Pedro le notaron inmediatamente. A Pedro le notaron, este es uno de ellos. Si es que esta se le nota, se ve cómo habla. Mire, aunque querramos esconder, se nos nota porque se nos pega lo del otro. Se nos pega si nosotros estamos buscando al Señor cada día. Si estamos buscando al Señor Jesús en su espíritu, se va a ir notando. Se va a ir notando lo que es Jesús. Él es la luz. Nosotros nos volvemos esos seres de luz. Él es el camino. Nosotros nos volvemos también esos seres del camino que caminan con Él, esos pastorcitos. Nos volvemos también, sí, se vuelve usted, me vuelvo yo, ese pastorcito que ayuda a la ovejita, que carga la oveja. Si yo camino al lado de un pastor, voy aprendiendo a pastorear también. Así, Él es el camino, Él es la verdad, no más mentira. Si yo camino tras esa verdad, si yo camino al lado de Jesús, que es la verdad, seguramente yo voy aprendiendo también qué es la verdad. No puedo decir una mentirita más, o una mentirita pequeña, o es una mentirita piadosa. No, Jesús es la verdad. Él es la verdad, y si yo estoy con Él, seguramente yo también seré verdad. No habrá falsedad, no habrá doble cara, no habrá máscaras, sino que seré también transparente. Va notándose el rostro de Jesús en nosotros. Y volvemos a la palabra de Dios que leímos desde el inicio. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará en el último día. No es que el Señor, Él mismo dice, yo no he venido a condenar a nadie, yo he venido para salvarlo. Y entonces el que no escucha su palabra, el que no obedece, el que se aleja, el que se aparta de Él, no soy yo quien lo juzgue. Él se va a condenar por mi palabra. Porque ahí está el mensaje, la palabra que es vida. Si tú no la haces tuya, si no la haces vida para ti, si no dejas que esa palabra se encarne en tu vida, tú serás condenado, pero tú mismo, no porque el Señor te está condenando, porque yo no juzgo, dice el Señor. Yo he venido
yo no he venido para condenar, más bien para salvarlo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y lo que debo decir y cómo lo debo decir. Y he aquí dos cosas muy importantes. Él no hace su voluntad, hace la voluntad del Padre. Y esta es una enseñanza grandiosa para nosotros, para todos nosotros. Y entra en esa parte que hablábamos en el primer segmento, de reflejar al Señor. Yo soy el reflejo de Jesús. Y entonces la enseñanza del Señor es que ni siquiera lo que Él dijo era de Él, sino del Padre. Yo digo como Él me dijo que dijera. Vea, así lo está diciendo el Señor. Mire, yo no he hablado por mi propia cuenta. Es el Padre quien puso esas palabras en mí y yo las transmití tal como Él me las dijo. ¿Cómo lo debo decir? Y cuándo lo debo decir. Mire, qué bonito esto. Todo una dependencia total del Padre. Una dependencia única, un apego de verdad, totalmente adherido al Padre, uno solo, como Él mismo lo dice. Aquí está, se nota, es notorio este apego total al Padre de parte de Jesús. Y Él nos está enseñando esto a nosotros. ¿Cómo es el apego que debemos a hacerlo al Señor? ¿Cómo debemos adherirnos a Él? ¿Cómo debemos apegarnos a Él? ¿Cómo debe ser esta relación con Él? Es totalmente íntima. Es un apego total al Señor. Esa es la enseñanza hoy. ¿Cómo debo decir? ¿Cómo debo hablar? Muchas veces a nosotros nos cuesta esto porque no nos gusta que nos digan lo que debemos hacer, lo que debemos decir mucho menos, sino que yo hago lo que me da la gana. A mí nadie me manda. Pues yo ya estoy bien grandecita para que me anden diciendo lo que voy a decir, mucho menos lo que voy a hacer. Entonces, somos bien difíciles, bien complicados dejar que otro nos enseñe, nos guíe, nos muestre el camino. Pues Jesús, en su perfección de Padre misericordioso, Padre bueno, amigo, Él nos está diciendo que dejemos, o más bien que escuchemos su voz. Y cuando escuchamos su voz del buen pastor, vamos a escuchar esa palabra. Señor, ¿qué debo decir? ¿Cómo lo debo decir? Y Jesús te va a guiar. ¿Cómo debo hacerlo? Y Jesús te va a decir. ¿Dónde debo ir? Y Jesús te va a guiar. Yo sé que su mandato es vida eterna. Y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre, dice Jesús. Y yo te lo entrego a ti también en este momento, tal como el Señor lo está diciendo. Que seamos reflejo de Cristo, que seamos ese rostro del Señor, que seamos esa voz que grita, que habla en el Señor, que predica, que evangeliza, que seamos esa voz de Jesús, así como Él evangelizó y predicaba, así nosotros hoy seamos esa voz de Él, que seamos esa mirada del Señor, que tengamos esos ojos del Señor, que reflejemos su mirada, que reflejemos su voz, que reflejemos su sentir, que reflejemos su abrazo, su apoyo, su empatía por los demás. Seamos el rostro del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos, recordándoles siempre que Dios les ama.